Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 26 de julio. Tras una de las jornadas más difíciles en la historia reciente del Partido Demócrata, la candidata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, obtuvo el aval más preciado de su candidatura en un discurso ante la Convención Demócrata de Filadelfia del senador Bernie Sanders, el cual pidió el voto para Clinton, su rival, en el proceso de elecciones primarias, pero prometió que su movimiento progresista, la revolución política, continuará basado en sus ideas y su liderazgo. Hillary Clinton debe convertirse en la próxima presidente de los Estados Unidos y enumeró todas las políticas de la educación a la sanidad, de la economía al cambio climático, en la que Clinton adopta posiciones progresistas. Con el discurso de Bernie Sanders, los demócratas han dado un paso en el proceso de unidad interno, puesto a prueba por el caso de los emails que forzó la renuncia de David Wasserman, presidente del Comité Nacional Demócrata. El discurso de Sanders fue una esmerada búsqueda de persuasión para sus seguidores, muchos de los cuales rechazan frontalmente a Clinton. El objetivo central era demostrar que con Donald Trump en la Casa Blanca las causas progresistas sufrirán un retroceso enorme y alejar a los partidarios de Bernie Sanders más hostiles a Clinton de las influencias de Donald Trump. Sanders puso de manifiesto el declive de la clase media y los males del capitalismo en los Estados Unidos, pero evitando caer en el retrato catastrofista de Estados Unidos que hace Donald Trump. Por otro lado, Wall Street cerró en el día de ayer con caída en sus principales indicadores, arrastrado por la disminución del precio del petróleo en los mercados internacionales. El Dow Jones de Industriales se redujo 0,42%, el Standard & Poor's 500 0,30% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo 0,05%. Desde los inicios de las operaciones, los operadores apostaron por las ventas, arrastrados por esta caída del precio del petróleo que presionó a la baja a las empresas del sector energético. Casi todos los sectores de Wall Street cerraron en números rojos. El petróleo sigue cayendo y se cotiza en la primera sesión de esta última semana de julio, en el que cerró su nivel más bajo en 3 meses. El Texas de referencia norteamericano se cotizó en $42.42 el barril, lo que implica una reducción de 2,3% y su nivel más bajo desde el 25 de abril, que fue $41.72. Por su parte, el Brent de referencia de Europa anotó una reducción de 0,08% y se cotizó a $43.47 el barril, su nivel más bajo desde el 11 de este mes, que fue $43.40. Los inversionistas han enfriado las expectativas de recuperación en el precio del petróleo durante la segunda mitad del año. La mayoría de las firmas de inversión auguraban un semestre de mayor estabilidad en el precio del crudo, con máximos por encima de los $50. A finales de mayo, los inversionistas y las tendencias alcistas netas de los fondos de cobertura en el precio del petróleo alcanzaron sus máximos. Desde entonces, las posiciones alcistas se han reducido en una tercera parte. Los últimos datos también afloran un incipiente resurgir de las apuestas bajistas en el mercado del petróleo. Mientras tanto, el oro se redujo a 1.321,7. La rentabilidad de la deuda pública a 10 años bajó a 1,752%. Y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a $1,0992. Por otro lado, el crecimiento de la economía norteamericana se habría acelerado en el segundo trimestre, impulsado por un repunte del gasto de los hogares. El dato se conocerá este viernes, en la misma semana en que habrá una reunión de la Reserva Federal. El Producto Interno Bruto había avanzado a una tasa anualizada de 2,6%,
su mayor salto en un año, según estimaciones de analistas encuestados por Bloomberg. Entre los indicadores que señalan un repunte del desempeño tras un decepcionante crecimiento del 1,1% en el primer trimestre de este año, están las ventas minoristas, que subieron más de lo esperado en junio, impulsados por las compras de los vehículos y otros bienes. Las ventas se incrementaron 0,6% el mes pasado, tras un avance de 0,2% en mayo, en lo que se convirtió en su tercer mes consecutivo de alzas. Por otro lado, la producción industrial, en tanto, se incrementó 0,6% en junio, su mayor nivel en 11 meses, sostenido por el ensamblaje de vehículos. Por otro lado, de acuerdo a estos reportes de estimaciones del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de este año de la economía norteamericana, la producción manufacturera se incrementaría un 0,4% y el Producto Interno Bruto del segundo trimestre se destacará por la extensión de la fortaleza del consumo. Para algunos analistas, los cálculos sugieren que el crecimiento del consumo pudo llegar hasta un 4,5% anualizado, lo que representa la mayor alza trimestral luego de la gran recesión. La fortaleza de la demanda doméstica se está traduciendo gradualmente en precios al consumidor más altos, con el índice de precios al consumidor subiendo 0,2% el mes pasado, tras un alza similar en mayo. Por otro lado, una investigación presentada por unos especialistas del periódico Wall Street, Alexa Liautaud y Sam Schenner, sobre el impacto de los atentados terroristas en Europa sobre el turismo. Es verdaderamente interesante. Hemos comentado en Ecomundo que este es un factor que va a gravitar de manera importante. Y es que esta oleada de ataques terroristas en Europa está alejando a los turistas en el punto más alto de la temporada de vacaciones, opacando las perspectivas de las cadenas hoteleras, aerolíneas y minoristas de lujo que ya se encontraban abrumados por la decisión de los británicos de dejar la Unión Europea. Los declives en las reservaciones de las aerolíneas y hoteles se han expandido a las ciudades y países europeos que no han sufrido ataques recientemente. Eso eleva el riesgo de que la violencia, en combinación con una economía lenta, tenga un impacto económico más amplio, afectando a empresas como Air France, KLM, Accor Hotels e Intercontinental Hotel Group, cuando presenten sus resultados en las próximas 2 semanas, según empresas y analistas. Indiscutiblemente tiene que ver todo este retraimiento en el turismo con el miedo. Para los analistas, una confluencia de factores negativos está golpeando el negocio turístico de Europa. Los viajeros se están mostrando más cautos luego de una oleada de ataques, los más recientes en varias partes de Alemania y en Francia. El crecimiento económico en varios países europeos es débil, lo que pone presión sobre la disponibilidad para gastar de los consumidores. Al mismo tiempo, la libra esterlina ha caído 8,6% frente al euro desde que se conocieron los resultados del referéndum. El incremento de los costos para la principal fuente de turistas internacionales del bloque después de Alemania, y estas posiciones han presionado a la baja los precios de las acciones de varias firmas de turismo concentradas en Europa, las cuales presentarán sus resultados la próxima semana. Las acciones de la agencia de viajes británica Thomas Cook Group, que presentará sus resultados
para su tercer trimestre fiscal el jueves han caído 52% desde el principio de año. Las acciones de la casa matriz de British Airways, la agencia de aerolíneas de Inglaterra, la International Consolidated Airlines Group S.A., la cual anunciará los resultados del primer trimestre el viernes, han caído 34%. Los primeros datos sobre las tasas de ocupación de hoteles luego del ataque en Niza, que cobró la vida de 84 personas, muestra que el impacto se ha extendido por todo Inglaterra, Francia y Europa. Aunque las tasas de ocupación en los hoteles de París ya estaba baja y cayó precipitadamente después de los ataques en Niza. Datos preliminares de la firma Latos Hoteleros STR muestran que la cantidad de las habitaciones ocupadas en Londres y Ámsterdam cayó 2,7% y 8,3% respectivamente en comparación al año anterior para el domingo después del atentado. Las reservas de aerolíneas parecen haber bajado también. La línea aérea alemana Deutsche Lufthansa AG emitió una advertencia de ganancias el pasado miércoles, indicando que los ingresos en la segunda mitad del año caerían entre 8 y 9% debido a la incertidumbre económica y los repetidos ataques terroristas en Europa han reducido las reservaciones de viajes de largo alcance a Europa. Los minoristas de lujo que usualmente reciben ingresos de turistas internacionales que visitan París también se están viendo afectados. Hermes International reportó una profunda desaceleración en el crecimiento de sus ganancias del primer trimestre el pasado jueves, citando los ataques terroristas en Europa y las fluctuaciones de las divisas como los principales elementos de la desaceleración. De acuerdo a entrevistas con algunos empresarios en Francia y en algunas ciudades de Europa, no se ve mejora en el tráfico de turistas en estas ciudades y países y no la verán hasta que se mantenga un estado de emergencia y estos atentados continúen de acuerdo a cómo se ha venido presentando en las últimas semanas. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.